No, pero algunos datos, algunas cosas que quería agregarle al dato de por qué Milagro está detenida, ¿no? Yo lo caracterizo sintéticamente en tres cosas, o cuatro. Una es Blaquier, o sea, Milagro, la Tupac Amaru en Jujuy lograron algo que era imposible en un momento, que fue destrabar las causas de lesa humanidad en Jujuy, que estaba cajoneada desde hacía muchísimos años, claro, y que el verdadero dueño de la provincia, o el poder de la provincia, el verdadero poder de la provincia, que es Carlos Pedro Blaquier, fuera juzgado por los delitos de lesa humanidad de la noche del apagón. Discúlpame, y eso el 24 hay que levantarlo Por mucho, supuesto, el 24 claro. de marzo. No es menor esa cuestión, y además hay que saber que uno de los que financió la campaña electoral de Gerardo Morales y de Mauricio Macri, que eso figura, el que se toma un poquito de tiempo en Google, sale en Clarín y La Nación, las reuniones del Círculo Rojo en la casa de Carlos Pedro Blaquier, acá en Buenos Aires. Fue Carlos Pedro Blaquier uno de los que financió la campaña de Mauricio Macri y Gerardo Morales. Y fue Milagro Sala la responsable de que Carlos Pedro Blaquier se siente en el banquillo de los acusados y fuera procesado, cosa que después la Sala 4 de casación, Geminiani, Hornos y Boriski, hay que nombrarlos, Geminiani, Hornos y Boriski, esos tipos no merecen ser jueces, son los mismos que operan para proscribir a Cristina, esa misma Sala. Son los que decidieron que no había prueba para juzgar a Carlos Pedro Blaquier, cosa que después la Corte Suprema creo que no les dio la razón, revocó. Ese es un motivo. El otro motivo fue el tema de la obra pública. El tema de la obra pública es un escándalo lo que pasó en el gobierno nuestro del tema de la obra pública, pero un escándalo de corrupción, un escándalo de participación y de obra pública. Yo creo que se hizo más obra pública y más vivienda en nuestro gobierno en los 12 años que en el gobierno de Perón, ¿no? Yo soy peronista, digamos, ¿no? A ver, para tener una dimensión, digamos, de las cosas, porque por ahí uno no se da cuenta, nada más que en Jujuy, la Tupac Amaru hizo 8.000 viviendas sociales, nada más que en Jujuy. Para darte una idea, Mauricio Macri en 2 gestiones de gobierno en la ciudad de Buenos Aires hizo 3.100, me parece, ¿no? La diferencia del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿no? Sí. Las cooperativas de vivienda del programa de emergencia habitacional, programa creado por Néstor Kirchner, donde incluyó desocupados, donde permitió que los desocupados, además, generó un programa que los desocupados construían su propia vivienda y la hacían más barata y de forma más eficiente y más rápida que las empresas. ¿No? Ese es el tema. Más barata, más eficiente y más rápido que las empresas. Los desocupados organizados en cooperativas. Construyeron 120.000 soluciones habitacionales en Argentina. 120.000 soluciones habitacionales. Digo, pensemos, preguntémonos cuánta vivienda hizo este gobierno en un año. Nosotros, en Jujuy, en un año, hacíamos 1.500 viviendas en un año. ¿Cuánto hizo este gobierno en todo el país? Vivienda social. Y seguramente si hay alguna vivienda que le está hecha, que está haciendo, será vivienda que se le darán a la Cámara de la Construcción o a las empresas como Percaterra o Caputo, ¿no? O Amigos. Porque las viviendas que hacen la cooperativa son las que dejaron las empresas sin hacer en el gobierno nuestro. Está claro, ¿no?
Las fotos esas que se sacan, esas son viviendas sin hacer, que dejaron sin hacer, todos lo sabemos, ¿no? No hay ningún empresario preso por no hacer las viviendas esas, ¿no? Que yo sepa. Bueno, Disculpa, ahora ayer me enteré por el sindicato ladrillero. Van a traer comunidades de China. Mirá vos, es una Van a fea. empezar, y ayer fueron con eso y fueron para que los productos agroexportadores nuestros, toda la agricultura, entre a costo cero en Europa. O sea que lo que quieren hacer es traernos un pre-peronismo, o sea, nada de industria y las viviendas premoldeadas de China. Pues, Se pierde la industria ladrillera. digo, no es menor que uno de los primeros, una de las primeras cosas que hace Macri cuando asume es eliminar el programa sociocomunitario de emergencia habitacional. Fue una de las primeras cosas que hizo. Dijo, no, este es un negocio para Los privados. Los amigos. Dice empresa. La patria La patria contratista. contratista que él dirigió en la década del 90, ¿no? Bueno, y el tercer motivo, digo yo, es haber intentado lo que decís vos, generar un nivel de representación distinta en la provincia de Jujuy, que la verdad que nosotros lo que hicimos intentar a través del Frente de la Victoria fue difícil, casi imposible, y tuvimos que generar y construir nuestro primer partido, que fue el Partido por la Soberanía Popular, que es el Partido por la Soberanía Popular, y que nos presentamos a elecciones, y el problema que tuvimos es que nos fue bien en las elecciones, la primera elección. Y esto generó un cierto pánico en la clase política de Jujuy, que acepta como el dueño de la provincia a Carlos Pedro Laquier, ¿no? Bueno, esa fue la tercera cuestión. Y la cuarta, podríamos decir última, es la cuestión estratégica de lo que significa Jujuy. Jujuy es la segunda reserva mundial de litio. La primera reserva mundial de litio con el que construir las baterías de celulares, de computadoras, bueno. La primera reserva mundial de litio está en Bolivia, la segunda reserva mundial de litio está en Jujuy, en las Salinas, y en las Salinas Grandes, y ese litio es de calidad superior inclusive al de Bolivia y de más fácil extracción. Esa discusión de litio generó posiciones de parte de Milagro, ya cuando estábamos en nuestro gobierno, que era la posición que tenía Milagro, que me parece que la expresó en un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia, fue generar una IPF de litio en Jujuy. Una IPF de litio. Una empresa del Estado. Digamos, esto, ¿cuál era la idea? Bueno, era extraer el litio y generar producción, o sea, producirlo en la provincia. Bueno, esto es lo que también, este es uno de los motivos por los cuales también miraron esta empresa, impensable la extracción de litio como están sacando en estos momentos, porque una de las pocas cosas que sacó el Davos, ¿te acuerdas del Davos ese chiquito que hicieron en el CFK? Bueno, fue eso, digamos, mini empresas que están instalándose, empresas transnacionales, muchas asociadas a empresas de Macri que se están instalando fuertemente en la quebrada para extraer el litio ese, que se lo van a llevar sin aranceles, además, se lo van a llevar sin aranceles. Imagínate 70.000 tipos en la calle y Milagro afuera, si ellos iban a poder llevarse el litio de Jujuy sin aranceles, y se lo llevan, ni siquiera pasar por Argentina, se lo llevan desde la Salina directamente, como decís vos, a Iquique, en Chile, y sale por el Pacífico, y ni lo viste el litio. O sea, era un negocio millonario. Estos son los motivos reales por los cuales los intereses. Ah, Pero se tocan.
quería agregar esto porque son datos muy concretos y muy objetivos Que lo necesitamos. que también se necesitan cuando uno genera la discusión con Orquesta Elcana y con los vecinos que a veces, bueno, viendo la televisión no puede profundizar estas cosas. Y el enorme aporte, ¿no?, que nos hizo Milagro, porque a mí me tocó estar en la gestión, ser compañera de Milagro en los 90 y estar en la gestión con Alicia. La sufriste, la cuando nos conocíamos de pendeja con la Milagro, porque si no... Vos zafado, pero claro, porque yo zafaba porque nos conocimos de la marcha federal, de que éramos pibas con la Milagro, pero mirá el aporte, ¿no?, para los compañeros, porque nosotros también nos tensionó, pues digo, a la hora de pensarlo y de reflexionarlo, a nosotros también nos tensionó, a nuestro propio gobierno nos tensionó esta organización tan potente, por eso es que sigue teniendo vida a pesar de esta persecución, ¿no? Pero yo me acuerdo, estábamos en la etapa de discusión del plan federal y se inundaba, ¿se acuerdan esas inundaciones que había en Jujuy que se llevaba medio Alto Comedero? Medio Alto Comedero. Y el saber popular. Se había financiado con plata del ministerio una obra, infraestructura comunitaria. En esas cosas que uno piensa de manera positiva, ¿no? Los funcionarios, los que estamos ahí, digo que esto es lo que hacía falta en el lugar. Y me acuerdo que la Tupac decidió que no se iba a hacer esa obra, que se iba a hacer el entubamiento. Canalización, sí, arroyo La Marca. Exactamente, la canalización del arroyo La Marca, claro. Pero claro, eso no estaba aprobado por la gestión, digamos, ¿no? Los estudios hídricos y no sé qué cosa decían que eso iba a hacer, que no iba a resolver nada. Pero digo, ¿cómo fuimos aprendiendo también? Porque digo, ahí se sintetiza muchas cosas, ¿no? Se sintetiza una dirigente que tiene y que construye con un saber popular que es valioso a la hora de construir políticas públicas, ¿no? A partir de ahí también se fueron modificando. Vieron que a veces los sistemas de circuitos parece que son inmodificables hasta que alguien los pone en tensión y se modifican. Y se modificaron, porque también me acuerdo que los primeros años con Néstor era imposible pensar que íbamos a hacer vivienda con las cooperativas, era imposible, porque Néstor nos decía, usted está loco, nos van a meter preso a todos, y qué sé yo. Finalmente la tensión, ¿no? Porque a favor de construir eso que se necesitaba y que además no solamente era necesario, sino que eficiente y más económico. Porque la tensión era parte de nuestro gobierno. Estaba aceptada por nuestro gobierno, sí. Era bien aceptada. La tensión era parte de la lógica de la construcción. Como la tensión que había en las paritarias, digamos. Bueno, era parte de la lógica de gobierno, digamos, la tensión. Digamos, nadie se horrorizaba. Ni la negaba, nos parecía hasta maravilloso, digamos. Y generaba más eficiencia en la gestión y en el del Estado. Pero otro elemento, digamos, yo con esto quería... Hay un argumento que es el tema de la corrupción. Milagro y la corrupción. A ver, nosotros hicimos 8.000 viviendas, Jujuy, 8.000 viviendas. Fue lo único que nos financió el Estado Nacional a través del programa de desarrollo comunitario, viviendas. No nos financió ni escuelas, ni polideportivos, ni piletas, ni escuelas secundarios, ni institutos terciarios, ni centros de salud, ni ambulancias, ni tomógrafos, ni aparatología médica, ni insumos médicos. Nos financió nada más que viviendas. Y nosotros hicimos 8.000 viviendas y las hicimos más baratas que las empresas, un 30% más baratas que la vivienda que hacían las empresas, de mejor calidad y más rápido. Pero además nos sobró dinero. Y ese dinero lo reinvertimos en la propia comunidad. Por eso hicimos 23 polideportivos con pileta de natación,
Por eso hicimos escuelas primarias, secundarias y tenemos un instituto terciario, tenemos centros de salud, tenemos ambulancias, tomógrafos computados. El segundo tomógrafo que llegó a la provincia de Jujuy lo compró la Tupac Amaru. Fábricas, que construimos fábricas, bueno, un montón de cosas. Ahora, por eso yo digo, en algunos medios, en los pocos medios que he podido ir, a mí me gustaría una auditoría real de eso, porque no sé las auditorías que hace estos tipos. A mí me gustaría auditar esto, que yo en un momento lo pedí, que por favor se genere una auditoría de esto, que participen organizaciones civiles también en esa auditoría, que no sean solamente los auditores del gobierno. Porque yo estoy seguro, no estoy seguro, lo tengo acreditado, y nosotros tenemos más avance físico que financiero. Nosotros hicimos más obra pública que la que cobramos. Es así, nosotros hicimos más obra pública que la que cobramos. Y nos acusan de corrupción. Es increíble, digamos, es increíble. O sea, para ver el nivel de cinismo y de brutalidad que tiene este régimen, ¿no? Es increíble. Y eso me parece que es un elemento para tener en cuenta en la discusión con los vecinos, ¿no? Y además, qué sé yo no conozco ninguna banda delictiva que robe dinero para hacer escuelas y polideportivos para la comunidad franca. No conozco yo. Si hay banda delictiva de esa característica, me gustaría ser parte. ¿No? No sé. Pero esta es la realidad, digamos, ¿no? Y está todo documentado. Una de las cosas que nos cuesta muchísimo desde que está este gobierno y este régimen es poder mostrar eso, digamos. Yo creo que la mejor defensa de Milagro Sala es mostrar las obras. A nosotros nos pasa algo muy loco. Hay muchos compañeros que por ahí tuvieron dudas. Porque, ¿viste? El bombardeo en los medios es tremendo, Tenés dudas. Y compañero va a Jujuy y ve Alto Comedero nada más, porque después hay montones de localidades que hemos construido también barrios. Y cuando va y ve, no tiene más dudas. O sea, se le van todas las dudas. Se le terminan todas las dudas. El problema es que nosotros no podemos mostrar eso. Nos cuesta muchísimo mostrar eso. Por supuesto que lo mostramos en un montón de actividades que hacemos, y los comités fue central, digamos, el desarrollo de los comités fue fantástico en términos de romper esa hegemonía y ese bloqueo y ese cerco mediático, y de poder acercarnos a los vecinos y a los compañeros de otro lugar. Y además fue fantástico como un lugar para juntarse a resistir contra este modelo. ¿Qué es tener, en base a lo que dice Coco, qué jefe comunal sin utilidad de nadie, que lo llevo acá de la provincia de Buenos Aires, haya hecho esa obra? ¿Quién contratan? Contratan a las empresas. ¿Y la empresa qué hace? Hace la vivienda y se va. Se olvida que la escuela tiene, digo que el barrio tiene una escuela, un espacio, un lugar de esparcimiento, ¿no? Un centro de salud. Nosotros decimos, bueno, mirá, acá no solamente hay eso, es lo que dice Coco. Surgen todas esas necesidades, se complementan todas esas necesidades que tienen las personas. O sea, ahí está. Pero además... y si llegás a querer hacer vivienda, contá con nosotros. Pero además yo te digo, lo de Néstor Kirchner, cuando firmó el decreto de emergencia habitacional y decidió con Bontempo, que pobrecito Bontempo, descanse, que la verdad que es un compañero que había que valorarlo y reivindicarlo muchísimo más de lo que se lo recuerda. Luis Bontempo fue un gran arquitecto, fue el subsecretario de Vivienda de la Nación, un fenómeno.
que le puso el cuerpo a las cooperativas y para construir vivienda de una manera impresionante. Pero la verdad es que la decisión de Néstor Kirchner de hacer cooperativas con desocupados que estábamos en la calle cortando ruta y con esas cooperativas de vivienda era una locura en esa época. Un loco nada más podía pensar eso. Un loco total. Un loco total. Pero mirá lo que generó. Porque, complementando lo que decís vos, ¿cuál es la diferencia entre la empresa y la cooperativa? La empresa contrata una persona, un operario para hacer cada vivienda. La cooperativa contrata 4 operarios para hacer cada vivienda. 4. Debo tener mucha más obra, mucha más mano de obra. La cooperativa es más barata, es más eficiente, porque los compañeros construyen su propia vivienda, por lo tanto le ponen una dedicación y un cariño que no lo tiene el empresario. Lo hace más rápido, porque como no tiene reactualizaciones de precios, cosa que sí tienen las empresas, la reactualización de precios en obra pública fue uno de los elementos por el cual Macri se hizo millonario en la década del 90, ¿no? Tal cual. Claro, las cooperativas no tienen restricciones de precio, lo que pactan lo tienen que hacer, aunque haya inflación, aunque aumenten los precios. Por lo tanto, pero además tiene un valor político infernal la cooperativa. Genera organización popular. La cooperativa genera organización popular, que no genera la empresa. Este es el tema. Fantástico de Néstor. Una cosa, lo de Néstor, ni nosotros creíamos que esto iba a dar resultados. Ni nosotros queríamos. Ni nosotros, una cosa tenemos loca. la idea, ¿cómo se iba a hacer? No sé. Ruta, un kilómetro. De ahí a construir vivienda y a construir lo que se construyó. Bueno, el tipo realmente, Néstor era un tipo que realmente sí tenía mucha fe en el pueblo. Ese sí tenía fe en el pueblo. No, totalmente. Tenía más fe de nosotros que nosotros mismos. ¿No? Bueno, la verdad que muchas gracias. No, por favor. Esto va a quedar acá. Por siempre, obviamente que queríamos compartirlo con todos ustedes. Bueno, y ahora vamos a tener el gusto de visitarla. Dale. De la obra. Sabemos que nos realizamos nosotros. Sí, pero hacemos todo, vaya moviendo obrero, Una delegación La delegación. de todos los sectores. Ya veremos quién puede pagarse el pasaje y quién no. ¿Quién me ayuda a pagar el Iremos en pasaje? colectivo. Yo quisiera agregar algo, ¿no? Sí. El trabajo territorial de la Tupac sufre tal vez no esas tensiones que vos decías, sino un hostigamiento por parte del Consejo Escolar, por autoridad del Consejo Escolar, en la persona de Cecilia y a veces en Walter. Y me parece que es algo que tenemos que reivindicar y tomar en cuenta, ¿no? Acá en Moreno pasa eso con la Tupac. Bueno, sabemos que estamos de la lucha. Estamos de la lucha y lo tenemos reclamado. Tenemos tanto reclamado. Nos fuimos acomodando, terminamos el año y terminamos el año ganando la batalla. Pero tenemos punto de caramelo. Chicos, muchas gracias, les agradezco. No, por favor. Muchas gracias.